Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre la definición de espacio vectorial. Entonces tomamos V, es un conjunto cualquiera, ¿ok? Ese conjunto puede ser un conjunto de números, un conjunto de letras, un conjunto de personas, en fin, cualquier cosa. La idea es que para ese conjunto ser llamado de espacio vectorial necesita de tener dos operaciones. Una operación interna. ¿Qué es una operación interna? Es una función del producto cartesiano de B veces V en V, llamada de suma. O sea, si yo tomo un par de vectores, o sea, un par de elementos de V, no vamos a llamarlo de vectores porque todavía no es un espacio vectorial, ¿cierto? Es un conjunto cualquiera. Yo defino una operación que vamos a llamar de suma, tal que lleva dos elementos de V en un otro elemento de V. Después necesitamos de una operación externa, entonces sea acá un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, es una cosa que vamos a ver en el futuro. Ustedes van a ver en el futuro, pero normalmente son o el conjunto de los reales o el conjunto de los complejos, ¿no? Con una operación externa. ¿Qué quiere decir operación externa? Que yo pego un elemento del cuerpo y un elemento del vector y obtengo un nuevo elemento del vector, del conjunto V. ¿Ok? Es una función que toma un elemento de K, un elemento de V y obtenemos un elemento de V. Con esas dos operaciones internas, para que el conjunto V se llame espacio vectorial sobre el cuerpo K, entonces sobre el cuerpo K es porque depende de la operación externa, o sea, alguien de fuera de V con alguien de V, vamos a obtener alguien de V. ¿Ya? De tal forma que satisfaza 8 propiedades. Primero, tiene que existir, no, vamos a ir con calma, ¿no? Que si yo tomo tres elementos cualesquiera de V, entonces la operación es asociativa. O sea, si calculo primero la imagen de U y V, pero por la operación que definimos como suma, y después ese nuevo elemento con W, el resultado es el mismo que si hago de V con W primero y después con U. ¿Ya? La segunda propiedad es que para todos vectores de V tenemos que la suma es conmutativa, o sea, no importa el orden en que yo tome los elementos de V, tenemos siempre ese resultado. Tercera propiedad, perdón. Existe un elemento en V, alguien en V, tal que para todo elemento de V tenemos que ese elemento se comporta como elemento neutro. ¿Sí? Ese elemento, ese vector, ese elemento de V, vamos a llamarlo de 0. ¿Ya? No es porque sea el número 0 que conocemos, es un elemento que tiene la propiedad de ser el elemento neutro de esta operación de suma. Por lo tanto, vamos a llamarlo de 0 y vamos a escribirlo como un O redondo. Más o menos así. No es el número 0. O sea, puede que sea el número 0, depende del conjunto V, pero puede ser otro objeto cualquiera. ¿Ya? Después, una vez que tenemos esto, tenemos una cuarta propiedad, es que para todo elemento de V, existe un otro elemento de V, tal que la suma de esos dos elementos da 0. Claro, estas dos cosas no es necesario una vez que ya definimos que la operación es conmutativa, pero bueno, las escribimos igual. ¿Ya? Este elemento nuevo V es denotado como menos U, porque es el inverso aditivo de ese elemento U, ¿cierto? Quinta propiedad. La multi, no, la, sobre la multiplicación con escalares. Que tenemos que para todo alfa y beta en V, en el cuerpo K, ¿no? O sea, que puede ser los complejos 1. Y para todo V
en V, tenemos que alfa veces beta de V es igual a alfa beta veces V. Donde aquí es la operación externa de un vector por un número del cuerpo K. Y después este es un nuevo vector que multiplicado con la operación externa, con un elemento de K, obtenemos otro elemento del conjunto V. Ahora aquí no. Aquí esta operación alfa veces beta es la operación en el cuerpo, es una operación interna. Obtenemos un elemento del cuerpo y después multiplicamos con el vector V, con esa operación externa de multiplicación que definimos antes, que supuestamente tiene que ser definida. Entonces estamos diciendo que estos dos resultados es la misma cosa. Vean que así parece extraño decir eso, pero esta suma no es la suma usual que conocemos. 2 más 3 es 5. No. Esta suma es una operación cualquiera que tiene que satisfacer esas propiedades. En particular, las sumas que nosotros conocemos, sumas de elementos en varias coordenadas, sumas de funciones, en fin, satisfacen esas propiedades. Ok. Pero existen otros objetos que también podrían satisfacer esas propiedades que nosotros no las conocemos o no las reconocemos como sumas. O sea, vean que esta definición es abstracta. Es tipo así la definición de scout. ¿Qué es un scout? Un scout es un tipo que se reúne con no sé qué. Bueno, en fin, yo no sé lo que es la definición de scout, disculpen, pero digamos, es que se reúnen en tal lugar, que hacen tales cosas y no sé qué. A una persona que haga eso será llamada de scouts. Entonces ustedes pueden tomar cualquier persona, hacerle hacer esas cosas, reunirse en ese grupo de personas, entonces vamos a llamarla de scouts. Scout. Antes de eso no. Es la misma cosa para espacio vectorial. Pueden tomar cualquier cosa, cualquier cosa. El conjunto de edificios que estoy viendo desde mi ventana. Voy a definir un espacio vectorial con ese conjunto de edificios. Bueno, claro, ¿por qué no? Es un conjunto de edificios, es un conjunto, es lo que importa. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese conjunto? Bueno, tengo que definir dos operaciones. Una operación interna y una operación externa. Entonces, bueno, ese conjunto más ese conjunto voy a definir que sea igual a tal otro conjunto que está allí. En fin, tengo que definir todas las operaciones. Y si tomo un número real y multiplico por ese edificio, voy a obtener ese otro edificio. En fin, entonces estoy definiendo en el conjunto de edificios una estructura y que si yo después demuestro que satisface todas las 8 propiedades que voy a listar aquí, entonces ese conjunto de edificios con esas operaciones va a ser llamado de espacio vectorial. Por lo tanto, los edificios puedo decir que son vectores. Bueno, entonces ese edificio allí, el edificio Alameda, quiero decir, el vector que se llama edificio Alameda, bueno, y ese otro vector que se llama edificio Primor, bueno, ellos son linealmente independientes. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de las operaciones que yo definí, demuestro que son linealmente independientes. En fin, no sé si están entendiendo la idea. Un espacio vectorial es cualquier cosa. Bueno, sexta propiedad. Bueno, de nuevo, vamos a tomar, digamos, alfa y beta elementos de K, un V elemento de V, y alfa más beta veces V tiene que ser igual a alfa veces V más beta veces V. Donde esta suma es una suma en el cuerpo, esta operación es la operación externa del espacio vectorial, esta es la operación externa del espacio vectorial, esta también, y esta es la suma en el espacio vectorial, diferente de esta suma que es en el cuerpo. Séptima propiedad, para todo alfa en el cuerpo y para todos u y v en V, tenemos que tener que alfa veces u más v es la misma cosa que alfa veces u más alfa veces v. Octava cosa, que para todo vector 1 veces v, 1 es el número 1 del cuerpo K, da v. Si no me equivoco, esas son todas las operaciones. Entonces, un espacio vectorial es simplemente un conjunto cualquiera, exactamente cualquiera, tal que definimos dos operaciones, una externa, o sea, una interna, perdón, interna quiere decir que si tomo dos elementos de V obtengo un elemento de V, y otra externa, que es multiplicación por un escalar, y debe satisfacer estas 8 propiedades. Ejemplo, vamos a tomar el conjunto de secuencias, ¿por qué no? Es un conjunto cualquiera.
Claro que yo podía tomar como ejemplos el conjunto de edificios que veo desde mi ventana, pero ustedes no están viendo mi ventana, entonces tendría que describir aquí todos los elementos, todos los edificios, y es un poquito complicado. Entonces, secuencias es más fácil, ¿cierto? Eh, ¿Será que escribí bien secuencia? Ay, ay, ay. Olvídense. Secuencias. Estoy confundiendo con otros idiomas. Secuencias. Bueno, está correcto. ¿Qué es una secuencia? En la realidad, si yo tomo n como el conjunto de números naturales, 0, 1, 2, hasta el infinito, ¿ya? Voy a denotar así. Algunos no toman en cuenta el 0 como un número natural, otros sí, bueno, nosotros lo vamos a hacer. Y tomo el conjunto de números reales y llamo esto de aquí el conjunto de funciones de los números naturales en los reales. F es función. Esto es, la realidad, la definición de secuencia. Porque si digamos que tomemos la función que lleva n en 2 potencia n, es una función, ¿cierto? Entonces f de 0, por ejemplo, me da 1, f de 1 me da 2, f de 2 me da 4 y así por delante. Entonces esta función la puedo denotar de otra forma también. En lugar de escribir todo esto, escribo así, ¿no? Es una notación para describir mi secuencia, que la puedo denotar también así. Claro, aquí solamente estoy describiendo la imagen de 0, la imagen de 1, la imagen de 2, la imagen de 3 y la imagen de 4 no la escribí. Pero si decimos, es la regla que lleva un elemento en 2 potencias el elemento es 16. No, la regla es multiplicar por 2 para el próxima imagen, entonces después viene 32, etcétera, etcétera, etcétera. A veces se sobreentiende cuál es la regla de construcción y podemos dejarla así, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de escribir de esta forma, escribimos de esta forma más simple. Bueno, ¿cómo sumo funciones? ¿No? Entonces, digamos que tengo f y g dos funciones. Entonces, definimos la suma interna que lleva un elemento n en f de n más g de n. Esa es la función, esa es la suma. La suma va a ser otra nueva función. Para un elemento n, su imagen va a ser este elemento que está aquí. En la anotación que describimos aquí, por ejemplo, si f, por ejemplo, lo escribimos de esta forma, quiere decir que si escribo así, estoy diciendo que mi función f va de los naturales en los reales y va a llevar n en a índice n, donde a índice n, bueno, es la regla de definición de la función. Y si g lo escribo de esta forma, también es una función que vamos a llamarla de secuencia. Entonces, ¿qué sería f más g? Sería, bueno, n va a ser llevado en an más bn, o sea, es la secuencia descrita de esta forma. Entonces, vean, esto es una simple notación del objeto que es función. Por ejemplo, hay una persona que se llama Sofía. La notación de Sofía es la palabra Sofía. La palabra Sofía no es la persona Sofía, no es la palabra Sofía, representa a la persona Sofía. La palabra Sofía representa a la persona Sofía. ¿Entienden? Aquí la misma cosa, esta es una notación. Estos son solo letras, pero representan un objeto, una función de los naturales en los reales, y una función de los naturales en los reales es definido como siendo
ya me perdí en lo que estoy diciendo, ¿no? Como siendo una secuencia. Una función de los naturales en los reales es la definición de secuencia, ¿cierto? Como diríamos la definición de, no sé, en fin, de scouts. Como que una scout es una cosa que hace esto, esto, esto. Una secuencia es una cosa que hace esto, esto, esto. Una secuencia es una función de los naturales en los reales. Tengo una función de los naturales en los reales, entonces vamos a llamarla de secuencia. Y la vamos a escribir de esta forma para simplificar las cosas y no tener que escribir todo esto, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, ya me representa esta función de una forma más simple, más fácil, ¿cierto? Y bueno, entonces esta es una operación de suma que estamos definiendo en el conjunto de secuencias y vamos a definir otra. Si yo tengo un número real alfa y f una función, ¿cierto?, de los naturales en los reales, entonces alfa f va a ser también una función que va a llevar n en alfa veces f de n. F de n es la imagen de f por n. Es un número real que multiplicado por alfa da otro número real. Entonces alfa veces f es otra función, otra secuencia que va a llevar n en esta imagen que está aquí. Entonces ya definimos dos operaciones, una interna y otra externa, ¿no? Si f escribo de esta forma, entonces alfa veces esta secuencia sería escrita así. El elemento de la secuencia en la posición n igual a 3, alfa veces a índice 3 de este producto, ¿no? Es una operación externa porque tomo un número real, tomo una secuencia y obtengo otra secuencia. Entonces definí las dos operaciones. Bueno, y dejo como ejercicio que ustedes vean que realmente satisface todas esas 8 propiedades, que satisface, es bien fácil. Es solo jugar como coordenadas por coordenadas, igual ustedes juegan con Rn, etc. Entonces, se demuestra que este conjunto de secuencias con estas dos operaciones es un espacio vectorial, o sea que satisface esas 8 propiedades. Por lo tanto, cada uno de estos elementos puedo llamarlo de vector. Ejemplo, ese es un vector. Ejemplo, este es otro vector. Ejemplo, este es otro vector. Ustedes pueden probar que este vector, esta secuencia, de 0, 0, 0, 0, 0, es el elemento neutro de la operación de suma. Porque cuando usted sume el 0 en la coordenada n con un número cualquiera en la coordenada n, va a dar este elemento que está aquí. En fin, utilizamos entonces para demostrar esos resultados las propiedades que tenemos en los números reales, porque al final de cuentas, cuando vamos a sumar dos funciones y sumamos coordenadas por coordenadas en los reales, vamos a utilizar las propiedades de los reales. Bueno, entonces quedó claro. Esta es una secuencia, esta es otra secuencia. Por esta definición podemos llamarlos de vectores en el conjunto de secuencias. ¿Será que son linealmente independientes? Demostramos que son linealmente independientes. ¿O no? No sé. Yo creo que es claro que vamos a demostrar que son linealmente independientes. Entonces, entre ellos dos definen un espacio vectorial de las secuencias que son generadas por ellos dos. Entonces, ¿qué tipo de secuencias obtenemos? ¿No es cierto? ¿Cómo serían las secuencias de esta forma? ¿No? Son secuencias de la forma alfa veces 2 a la n más beta con n mayor o igual que 0. Entonces, ustedes dan valores alfa y beta, tenemos secuencias diferentes, que son las secuencias generadas por estas dos secuencias. Entonces, podemos hablar del espacio vectorial, ¿cierto?, de secuencias generadas por estas dos secuencias, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, son objetos. Eso es lo importante. Lo importante es que consigan abstraer y decir, ¿cómo es que una secuencia es un vector? No. Tomo todo el conjunto de todas las secuencias, defino dos operaciones con ellas, satisfacen las 8 propiedades, por lo tanto puedo llamarlos de espacio vectorial con esas propiedades, con esas operaciones, y sus elementos van a ser llamados de vectores. Y podemos entonces utilizar las nociones de espacios vectoriales, subespacios vectoriales, independencia lineal, base, etcétera, etcétera, etcétera.